Durante el año 98 y 99, 4 crímenes conmocionan a Vitoria-Gasteiz. El azcoitiarra Koldo Larrañaga se confiesa autor de 2 de los 4 asesinatos. 10 años después, los expertos aseguran que Koldo fue el autor de las 4 muertes. Vitoria, año 98. Esther Areitio, viuda de 56 años, es asesinada la noche del 7 de mayo. Su cuerpo descuartizado aparece en 6 bolsas de basura. Un mes después aparece el cadáver de Acacio Presa. Con 77 años y enfermo de cáncer, fue torturado, maniatado y apuñalado hasta la muerte. El 13 de agosto se encuentra un tercer cadáver. Agustín Ruiz, de 72 años, víctima de una brutal agresión. Le habían asestado 45 puñaladas. El 24 de mayo del año siguiente aparece muerta la abogada Begoña Rubio. Había sido salvajemente apuñalada en su despacho y presentaba signos de agresión sexual. 5 días después, la Ertzaintza y la Policía Nacional detienen a Juan Luis Larrañaga Aramendi por este último asesinato. Entre sus pertenencias se encuentran pruebas que también le vinculan con el tercer crimen, el de Agustín Ruiz. El consejero de Interior del gobierno vasco afirma que Larrañaga es el autor de los 4 asesinatos. Juan Luis Larrañaga, también conocido como Koldo, cumple condena en Nanclares. Solo confesó ser autor de los 2 últimos asesinatos, aquellos en los que las pruebas fueron irrefutables. A pesar de los indicios que también le relacionaban con las otras 2 muertes, no se pudo demostrar nada. ¿Es Koldo Larrañaga el primer asesino en serie de Euskadi? ¿Fue Koldo Larrañaga autor de las 4 muertes? ¿Se hizo bien la investigación? Está demostrado que Koldo contó con la ayuda de cómplices. ¿Hay un asesino suelto en las calles de Euskadi? Agosto de 1998. En estos fotogramas grabados por varias cámaras de seguridad de la ciudad de Vitoria, aparece Koldo Larrañaga momentos antes de asesinar a Agustín Ruiz, un empresario de máquinas tragaperras. El 13 de agosto de 1998, Koldo Larrañaga visita en su taller a Agustín Ruiz, empresario de máquinas tragaperras. Koldo le solicita un préstamo y se produce una discusión entre ambos porque aún le debe dinero de una vez anterior. Entonces Koldo ataca a Agustín con un puñal o estilete de un solo filo en la misma entrada del taller. En el juicio, Koldo declaró que improvisó el arma sirviéndose de un destornillador a su alcance. Agustín Ruiz hace frente a la agresión y Koldo le apuñala una vez tras otra, hasta 45 veces. Koldo hace empleo de una violencia desmedida para vencer la resistencia del empresario. Larrañaga registra el local en busca de dinero. Se da cuenta de que ha dejado al empresario en la puerta y que alguien puede descubrirle. Arrastra el cadáver de Agustín hacia adentro y continúa el registro. El asesino no encuentra el más de 1,5 millones de pesetas que el empresario guardaba. Koldo le quita a la víctima la recaudación que lleva encima, 130.000 pesetas y un manojo de llaves. El asesino sale del taller y se dirige al domicilio particular del empresario en busca de más dinero. Sobre las 2 de la tarde, Koldo Larrañaga vuelve a Madrid en autobús. Agustín Ruiz parece ser que sabía en defensa personal y lo que trata es parar el golpe del cuchillo cuando va hacia él, ¿no? No lo consigue porque la fuerza normal de este Koldo Larrañaga era un tipo fuerte, alto, pero además de eso, los asesinos en serie, la fuerza del asesino en serie se multiplica por 10 o por 20 en el momento del crimen, cuando está asesinando, se tiene una fuerza sobrehumana. La fuerza descomunal y la violencia desaforada de este tipo de criminales contrasta con la espeluznante calma y frialdad con la que posteriormente abandonan la escena del crimen. Las cámaras de seguridad grabaron a Koldo momentos después de cometer el asesinato. Las imágenes muestran cómo Larrañaga oculta las manchas de sangre de su pantalón con su 3/4. Hace tan solo unos instantes, acaba de acuchillar hasta la muerte a otra persona.
en el caso de Agustín, esa pelea, esa discusión que tiene con ánimo de enfurecerlo y matarlo. Los asesinos en serie van creando fantasías que hasta que terminan en el asesinato y hasta que no acaban con la vida de esa persona, que a lo mejor lo ha matado ya 20 veces en su mente durante años, pues entonces cuando acaba con él ya se le acaban las fantasías, pero no se acaban, o sea, al día siguiente o al mes vuelven otra vez y tienen un deseo irrefrenable de volver a matar. Lunes 24 de mayo de 1999, 6 de la mañana. Koldo prepara en su casa de Azkoitia la bolsa de viaje. Algo de ropa, un cuchillo de monte y unos guantes de látex. Hoy vuelve a Vitoria y está listo para matar. En la capital alavesa, Koldo visita despachos de varias abogadas solicitando asistencia legal para un juicio. A todas les parece extraño que Koldo desconozca detalles esenciales sobre su caso. A las 16:30 horas, Koldo llega al despacho de la joven abogada Begoña Rubio y espera en el hall leyendo una revista. Begoña tiene otra cita. Cuando termina, Koldo se entrevista con la letrada, que le pide la citación. Koldo sale a buscarla. Begoña anota en su agenda el nombre de Koldo Larrañaga. Sobre las 19 horas, Koldo regresa al despacho de Begoña. Cuando ella le da la espalda, Koldo la ataca por detrás y la acuchilla en el pecho. Después la apuñala 5 veces en la parte posterior del cuello. La víctima cae al suelo. El asesino se coloca los guantes y procede a degollarla. Koldo le baja los pantis y la ropa interior hasta la altura de los muslos. Le abre la blusa y le corta el sujetador. Koldo entonces continúa apuñalando a Begoña en pechos y piernas. Con la abogada muerta, Koldo registra el despacho, se apodera de 4.500 pesetas de su bolso y se dirige al bar de un amigo. Allí tiene su bolsa de viaje. Se cambia de ropa, se toma una cerveza y le pide dinero al camarero. Koldo hace unas llamadas. Telefonea a su ex esposa para preguntar por su hijo. Después llama al hijo de Agustín Ruiz, el empresario que asesinó 9 meses atrás. El motivo de la llamada es el alquiler de un local. Koldo aún vagaría por las calles de Vitoria unas horas más, tratando de conseguir más dinero. Finalmente, Koldo coge un autobús a Madrid. En cuanto llega, arroja el cuchillo a una papelera. Hay un componente de disfunción o de alteración sexual que se ve claramente en cómo dejó a la abogada Begoña Rubio bajándole los panties y regándole el sujetador. Eso indica que ahí hay algo que no funciona sexualmente en él, que eso es común en casi todos o en todos los asesinos en serie. Seguramente hubo un orgasmo o varios por parte de él. Los asesinos en serie son terribles también en eso. Ha habido en un asesinato hasta 14 y 15 orgasmos se le han declarado ellos que tuvieron y por una muerte de esas. El procesamiento del escenario del crimen de la abogada fue fundamental para la resolución del caso. La policía encontró en el despacho de Begoña un reguero de pistas. La huella de un zapato náutico del número 43, un palillo con saliva, un trozo de látex con sangre que pertenecía al dedo corazón de la mano izquierda de un guante. Se comprobó además que la sangre no pertenecía a la víctima. Pero la prueba concluyente fue la agenda de la abogada y el nombre de Koldo Larrañaga. La policía detuvo a Koldo en Madrid, en el piso en el que convivía con su pareja. Los policías comprobaron que Koldo presentaba un corte en un dedo y que su sangre coincidía con la del trozo de látex. El detenido había tirado a la basura el náutico número 43, aún manchado de sangre, y coincidía con la pisada del papel de correos de Begoña. La policía también pudo situar a Koldo en la escena del crimen tras cotejar sus huellas con las de una revista del despacho de la abogada. La policía encontró además un recibo que acreditaba que Koldo había dejado como depósito una maleta en la pensión Ocean de Vitoria. En el registro de esa maleta aparecieron unas llaves que le relacionaban con un asesinato anterior, el del empresario de máquinas tragaperras. A Koldo no le quedó más remedio que confesarse autor de los 2 crímenes. El arma empleada, que nunca se encontró, fue un estilete o puñal de un solo filo. Por este crimen y por el robo, fue condenado a 20 años de cárcel. Koldo Larrañaga también fue juzgado por el crimen de Begoña Rubio. Larrañaga confesó desde un primer momento haber asesinado a la abogada. A pesar de la crueldad de los hechos que confesaba,
9 especialistas dictaminaron que Koldo Larrañaga era una persona legalmente cuerda y perfectamente consciente de la naturaleza de sus actos. Por eso, alguno de sus más allegados se niega a aceptar que él los cometiera. Koldo se mostró en el juicio como un tipo templado. Cada vez que se levantaba del banco de los acusados, crujía toda la madera y se hacía un silencio tremebundo en la sala. Pero lo cierto es que se mostró como una persona segura. En ningún momento, durante los días que duró el juicio, dio signos de debilidad o de tener algún detalle con nadie. Impertérrito y un poco frío. Ni siquiera su abogado pudo desentrañar nada acerca de su oscura personalidad o sus motivaciones. Oye, Koldo, explícame, porque si no me dices a mí qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado, yo difícilmente te voy a poder defender, ¿no? Y esto se lo digo tal que así, pero su respuesta es la misma. Me dice que él ha sido, pero que no tiene motivos, ni razones, ni me explica nada de nada. Total, que la entrevista es un monólogo, ¿no? Y por eso me manda una carta. Me manda una carta en la que me dice que no piense que no quiere que le defienda, que no piense que no quiere que haga todo lo que pueda y más. Fui a robarle y la maté. No supe parar. Así de escueta y brutal fue la declaración de Koldo en el juicio por el asesinato de la abogada. Sin embargo, hay quien rechaza la teoría del móvil económico y opina que sus motivaciones respondían a una realidad mucho más retorcida. El móvil son ellos mismos, son las fantasías que se han ido acumulando en su mente durante años y necesitan sacarlas fuera. Por lo tanto, no era el robar a una mujer. Fueron 4.000 pesetas como podían haber sido 40.000 o 400.000. Eso es algo añadido, pero que no tiene que ver nada más. Koldo se crió junto a sus 2 hermanos y una madre muy religiosa a la que estaba muy unido. Los vecinos de Azcoitia aún recuerdan a madre e hijo juntos los domingos en misa de una. Koldo siempre fue reservado. No tenía amigos. Tras el servicio militar, se establece en Vitoria e inicia la carrera de magisterio que nunca acaba. Al final terminaría dando clases en un euskaltegi. Es que eso entra también en los psicópatas. Son malos estudiantes en general, no terminan, como dicen los americanos, en la secundaria ya empiezan a fallar y algunos entran en la universidad, psicópatas asesinos en serie, psicópatas desarmados, tiene disfunciones sexuales y tiene problemas en el colegio y a la hora de terminar sus estudios. Sin embargo, su exmujer declaró que el Koldo que ella conocía era un hombre que nunca levantaba la voz. Le describió como un padre cariñoso. Nada que ver con el estereotipo del asesino desalmado. Para mí Koldo era una persona buenísima. O sea, un buenazo, un pedazo de pan, ¿eh? Con todo lo grande que es, un pedazo de pan. Siempre respetuoso con todo el mundo. La historia de los asesinos en serie está llena de personajes amables y encantadores, que se aprovechaban de su aspecto cordial para inspirar confianza a sus víctimas. Es el caso del atractivo Ted Bundy, uno de los psicokillers más famosos de la historia. Aunque sus novias y sus amigos le definieron como un hombre romántico, tierno y encantador, en los años 70 violó y asesinó a 28 mujeres. Ed Gein, el personaje que inspiró las películas Psicosis y La Matanza de Texas, era en apariencia un pobre hombre inofensivo, pero bajo su aspecto frágil se escondía un terrible psicópata que convirtió su granja en un matadero humano. Fabricaba muebles con la piel y los huesos de los cadáveres. John Wayne Gacy, casado y con 2 hijos, era considerado un ciudadano ejemplar. Incluso dedicaba su tiempo libre a animar a los niños ingresados en el hospital con su disfraz de payaso. Durante la década de los 70, violó y torturó sádicamente hasta la muerte a 33 adolescentes. Y en la historia de los asesinos en serie españoles destaca José Antonio Rodríguez Vega, un hombre casado, bien parecido, de maneras amables y seductor, que fue condenado por la violación y el asesinato de 16 ancianas. José Antonio llegó a declarar: «Todos los hombres han sentido alguna vez deseos de violar a su madre». ¿Puede un asesino ocultar durante tanto tiempo su verdadero carácter a las personas más cercanas? ¿Cómo reaccionó su exmujer al enterarse de que había convivido con un criminal? Koldo impresionaba por 2 cosas. En primer lugar, por su aspecto físico, era un hombre fuerte y por otra parte, era un hombre distante, era un hombre educado, cortés, pero no era un hombre próximo, no era un hombre cercano, ¿eh?
Mantenía una frialdad y una distancia quizás poco común, ¿no? Porque cuando una persona que está en un aprieto conoce a su abogado, hombre, procura ser próximo a él, ¿no? ¿Conoció usted de joven a Koldo? Sí, vive aquí. Yo vivo aquí. ¿Cómo era Koldo de joven? Es un chico muy majo, como todos los demás, como la cuadrilla que andaba aquí. Muy normal y corriente. Nada les hizo sospechar nunca lo que después hizo. Ni después de lo que hizo tampoco. Debió de ser una noticia dura para el pueblo, ¿no? Conocer todo lo que supuestamente hizo este hombre, Koldo Larrañaga. ¿Y lo hizo? No lo sabemos. Ahí está. Se suele decir que un día malo tiene cualquiera y tendría muy malo ese día. Sí hizo eso, claro. ¿Usted cree que es inocente? Yo creo que sí. Inocente, yo creo que sí. Yo creo que ese chico, teniendo sus cosas de la madre y todo, es que ha tenido que ser, no sé, es que es inexplicable también lo de ese chico. En Vitoria vivía. Yo no sé qué trabajo hacía, pero vivía allí. Y luego pasó pues lo que no tenía que pasar. Lo mató 1 a 2, yo no sé. Dicen que hasta 4. Mirando así, aparentemente parece un chico formal, un chico buenísimo, pero el que hace eso no es bueno. No. Aquel está condenado al infierno. En Azcoitia nadie conocía la otra cara de Koldo. Algunos de los que le trataron en Vitoria han hablado de un Koldo estafador. Una persona fría que no dudaba en amenazar de muerte a quien se atrevía a reclamarle una deuda. A pesar del empeño de su amigo por retratar a Koldo como una persona normal y corriente, su constante implicación en delitos y negocios sucios nos dicen lo contrario. El presunto culpable, el principal sospechoso, Koldo, a él tan solo se le relacionó con 2 de los 4 asesinatos. Sí. No con el de vuestra hermana. No, ni con Se supone, pero... ¿Creéis vosotras que fue él? Se supone. Yo creo que sí. Yo no lo sé. Yo creo que sí, que tuvo que ser él, porque no hay, no sé. Yo creo que sí, que fue el de los 4. Koldo Larrañaga no se declaró culpable del asesinato de la profesora de inglés, de Esther Areitio, a pesar de que la conocía. Él vivió durante casi 3 años enfrente de su casa. Solían coincidir, hay testigos que lo acreditan, en un bar de Vitoria que se llama el Bar Androide, que estaba prácticamente entre las 2 viviendas. Lo más horrible fue que la acuchillaron, le metieron un cuchillo por la espalda antes. Yo creo que sería, esto me imagino yo, que sería para que dijese el número de la cuenta. Para mí lo horroroso es lo mal que lo pasaría ella hasta que le mataron. Desde que dijo el número de cuenta, es que tuvo que ser horroroso eso. Sobre las 9:30 de la noche, Esther Areitio habla por teléfono con un familiar. Unos minutos más tarde, por lo menos 2 personas entran en el piso. La cerradura no aparece forzada. Puede ser que Esther conociera a alguno de ellos o que consiguieran entrar mediante alguna artimaña. Esther es atacada por detrás con un cuchillo de caza modelo oso negro. Recibe varias puñaladas en la parte posterior del cuello y en diferentes partes del cuerpo. Antes de morir, los asesinos consiguen que Esther les dé la clave de su tarjeta de crédito. Los asesinos pretenden deshacerse del cuerpo de Esther y deciden descuartizarlo en la bañera con ayuda de 2 cuchillos. A las 10:20, uno de los cómplices acude a un cajero cercano y, cubriéndose con la capucha de su sudadera, saca 75.000 pesetas de la cuenta de Esther. A las 2 de la madrugada, hará otra extracción en otro cajero de 97.000 pesetas. Mientras tanto, el otro de los asesinos continúa descuartizando a la víctima con una precisión que llama la atención de los investigadores. Cada una de las 4 extremidades, la cabeza y el tronco, es envuelta en una prenda y a su vez introducida en una bolsa de basura. A pesar de limpiar meticulosamente la escena del crimen, el autor o autores del asesinato dejan un rastro de pelos. Finalmente, el asesino abandona el cuchillo de monte en el inodoro y sale del piso. Deposita a 100 metros de la casa de Esther las 6 bolsas de basura. Un poco más adelante, abandona una bolsa de deporte intentando deshacerse de pistas.
Hacia las 5:15 de la mañana del viernes, empleados de la empresa encargada de la limpieza municipal sospechan del contenido de las bolsas. Una patrulla de la Ertzaintza desplazada hasta el vertedero confirma el macabro descubrimiento. Supongo que también sería mucho impacto conocer que el cadáver de vuestra hermana había sido además descuartizado. Sí. Y colocado en bolsas. Y nunca llegamos a ver nada, no nos dejaron ver nada. No. Ni identificarle ni nada. El forense le conocía y él le identificó. Nosotros nunca llegamos a verla. Bueno, gracias a Dios. Sí, porque yo eso luego no hubiera... Porque era horrible. Me parece que el tronco le envolvieron en un chaquetón de piel que tenía. Sí. Y lo debieron de meter en una bolsa grande de plástico, si no recuerdo mal. Y la echaron a la basura, como todos los miembros que estaban envueltos en piezas de ella, en prendas de vestir de ella, las envolvieron cada miembro y luego pusieron una bolsa en un plástico y lo echaron a la basura, con la intención de hacerlo desaparecer, claro. En el primer asesinato, supuestamente cometido por Koldo Larrañaga, aunque no esté probado, pues el de la profesora es con la minuciosidad con que acaba con su víctima, como la trocea y la coloca en 6 bolsas, lo que indica que ese individuo, sea que sea el autor, yo creo que presuntamente es este, no es el primer crimen el de la profesora el que ha cometido. Este tuvo que matar con anterioridad. Ante la brutalidad de estos hechos, cualquiera se pregunta por qué mataron a esta pobre mujer y por qué además tuvieron que ser tan crueles con ella. Los investigadores solo disponían de la bolsa de deporte encontrada para responder a estas preguntas. Enrique fue socio de Koldo en varios negocios de dudosa legalidad. En la bolsa de deporte que apareció tras el crimen de Esther se encontró una encuesta parcialmente rellenada junto a un cuchillo ensangrentado. La prueba caligráfica estableció que la letra podía pertenecer a Enrique en un 60% de probabilidades. A Enrique Pérez y a su hijo se les interrogó. Había algún indicio, no se les imputó formalmente. Entiendo que no puedo desvelar ningún dato relativo a lo que pudieron o no pudieron declarar, porque entiendo que puede entorpecer a una posible reapertura del asunto. Sea como fuere, la encuesta encontrada no sirvió ni para inculpar a Koldo ni a su socio Enrique. Más aún, sorprende la poca utilidad que tuvo el hallazgo de la bolsa de deporte para el esclarecimiento del caso. Los pelos encontrados en casa de Esther, ¿a quién pertenecían? Cuando Koldo confesó los crímenes de la abogada y el empresario, se comparó su ADN con el de estos cabellos. Todos sospechaban que él era también el asesino de Esther Areitio. El asesinato estaba súper premeditado. ¿Cómo limpia la escena del crimen? Y qué casualidad que haya unos pelos allí. Es posible que los haya colocado el propio asesino. Aún hay otra conexión más entre Koldo y Esther. Begoña Rubio, la abogada asesinada, tenía la intención de personarse como acusación particular en nombre de la asociación Clara Campoamor en el asesinato de Esther Areitio. ¿La muerte de la abogada fue una venganza a manos del presunto verdugo de Esther o solo es una macabra coincidencia? La investigación no pudo demostrar la conexión entre ambos hechos. La noche del lunes, 7 de junio de 1998, Acacio Presa, de 77 años y enfermo de cáncer, llega a su casa tras cenar un pincho de tortilla en un bar cercano. El anciano es una persona muy querida y conocida en Vitoria. Era el dueño de un tradicional comercio de cordelería en el casco viejo de la ciudad. Se especula que el asesino espera a su víctima agazapado en el rellano de la escalera y aprovecha para entrar en su casa justo cuando lo hace el anciano. El cordelero, que recibe varios golpes en la cabeza, es torturado por su asesino, que presumiblemente cree que Acacio guarda sus ahorros en su piso. El anciano finalmente es maniatado por su verdugo, que le asesta 15 puñaladas con un estilete o puñal de un solo filo. El asesino registra el piso de Acacio Presa y como único botín se lleva la cartilla de ahorros que Presa siempre llevaba encima. La familia del cordelero confirmará posteriormente que no se registraron movimientos en esa cuenta. Acacio Pereira. Sabemos, y hubo personas que atestiguaron, que ambos llegaron incluso a jugar algunas partidas de mus en un pequeño restaurante que hay muy cerca de donde compraba los cuchillos
entre otros los cuchillos con los que asesinó a algunas de sus víctimas. Era el restaurante Ochandiano. Allí hay gente que acreditó que Acacio Pereira y Koldo Larrañaga se habían visto o se veían, o en alguna ocasión habían coincidido. Pedro Gorospe, uno de los periodistas que cubrieron los casos, tiene muy claro el móvil del asesino del Cordelero. Acacio Pereira era una de esas personas que acumulaba una pequeña fortuna. Casi engarzaba perfectamente con la imagen del alavés prudente que poco a poco había ido haciendo una pequeña fortuna con su tiempo. Fuentes próximas a la investigación han confirmado que los 4 asesinatos presentan algo más que similitudes. En el primer y en el cuarto crimen se usó un cuchillo de cazador. En el segundo y tercer asesinato, el arma fue un puñal de un solo filo. Las características de las heridas hacen pensar que fueron causadas por la misma persona. Y quizá lo más importante, Koldo Larrañaga conocía a todas las víctimas. Eran personas más o menos solitarias, de una cierta edad y que siempre eran asesinadas en espacios cerrados, ¿no? En el caso de Begoña Rubio la única diferencia era que era relativamente joven, pero los demás coincidían más o menos en ese esquema. Y a eso se empezaron a sumar otras coincidencias, como que por ejemplo todos morían con arma blanca y de manera traumática. Va teniendo mucho cuidado en los 2 primeros crímenes porque él ha entrado en una dinámica de asesinar y piensa matar más. Luego ya en el tercero ya quiere que lo detengan, ya quiere dejar de matar y entonces va dejando pruebas exprofeso para que lo detengan, para que le quiten de matar a más gente. ¿Siempre habéis confiado en la labor de la policía? Nosotros sí confiábamos que la policía haría algo, pero en un año no supo nada. ¿Ni os informó? Nada. Poco. Íbamos a pedir información. Sí, nosotros íbamos a pedir información, pero da la sensación de que no se ha hecho bastante. Que me imagino que eso a todo el mundo le quedará, ¿no? La Ertzaintza creo que ha actuado muy bien, lo que como actuaríamos cualquiera de nosotros en otra parte del Estado español. Hablé con algunos de los investigadores en su momento, siguieron todas las pautas de la investigación del asesino en serie, sabían, son muy buenos profesionales y sabían muy bien lo que hacían y lo hicieron bastante bien. Si no ha salido, pues ellos no es por culpa de ellos, ¿no? Los cuerpos policiales y el propio juez reconocen que no reconocía haber cometido ninguno de los crímenes hasta que la policía y los agentes judiciales no le colocaban todas las pruebas encima de la mesa. Quizás esa sea una de las razones por las que siguen sin esclarecer los 2 primeros crímenes, el de la profesora Esther Areitio y el del cordelero Acacio Pereira. ¿Estáis atentas a cuál es su actual estado penitenciario? Según la sentencia que le dieron no se le podía aplicar ninguna rebaja. No, ninguna rebaja, ni amnistía, ni nada. Pero yo no sé, como ahora todos salen tan pronto, a mí me da miedo pensar que puede estar en la calle pronto. Va a salir de la cárcel y va a volver a matar, o sea que la cárcel lo único que les sirve a estos asesinos es para perfeccionar sus crímenes, para hacer autocrítica y darse cuenta de los errores que han cometido y hacer el propósito de enmienda de no volver a incurrir en esos errores. El luto tiñó la vida de los familiares de las 4 víctimas. 2 de los casos fueron resueltos. Los otros 2 han confirmado que las investigaciones sobre estos 2 casos no están cerradas. Y en cualquier momento puede surgir una pista que sirva para resolver los 2 asesinatos. Hasta que no aparezca el asesino o asesinos, son 2 casos abiertos. Gutiérrez, usted estuvo cara a cara frente a Koldo Larrañaga. Sí, yo estuve cara a cara frente a